Vamos a comenzar. Vamos a estar estudiando hoy el libro de Génesis, capítulo 47. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, estamos delante de ti, Dios eterno, Padre nuestro, Dios exaltado, Dios santo y sublime. Delante de ti estamos y te damos gracias por esta oportunidad. Gracias porque nos permites como pueblo venir a estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender. Ayúdanos que esta palabra profundice en nuestros corazones, que cale en lo más profundo de nuestro corazón y eche raíces y podamos crecer, podamos continuar creciendo en ti, Señor, cada día hasta la estatura que Cristo mantuvo. Fortalécenos, ayúdanos, ministra nuestras vidas. Háblanos, Señor, porque todos necesitamos de ti. Delante de ti estamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 47 del libro de Génesis. Hoy le tocaba al hermano Cristian, por favor manténganlo en oración. La condición de su madre está bastante delicada. Me pidió que lo cubriera en la clase de hoy. Así que la clase de hoy le he puesto por título Enfrentando lo inevitable. Enfrentando lo inevitable. Y de eso estaremos hablando en este capítulo. En la primera parte del capítulo, los versos del 1 al 12, encontramos el evento de Jacob ante el faraón. Los primeros versos, entre el 1 y el 6, encontramos que José habla con sus hermanos y como dirían en inglés, los coach, ¿verdad? ¿Cómo? Los entrena para que supiesen cómo presentarse frente a Faraón. Dice la historia que en una ocasión Babe Ruth, el pelotero del equipo de Nueva York, fue invitado a presentarse frente a la reina de Inglaterra. Y de igual modo, pues, lo entrenaron de cómo hablar, cómo comportarse, cómo ponerse de pie, cómo dirigirse hacia la reina de Inglaterra. Pues claro, él era la reina, él era un pelotero famoso por demás, pero pues no estaba acostumbrado a esos protocolos de presentarse frente a la realeza. Cuando llegó el momento de presentarse ante la reina, ¿verdad? Todo el mundo bajaba su cabeza o saludaba, y él se presentó y la miró y dice: ¿cómo está, reina? ¿Verdad? Sin mucho protocolo, simplemente un ¿cómo está? Pero aquí encontramos entonces a José, que prepara a sus hermanos de cómo presentarse frente al faraón, y les dice, ¿verdad? El capítulo anterior termina, el capítulo 46, el último verso, nos dice que los pastores de ovejas eran despreciables ante los egipcios. Pero alguien tenía que pastorear las ovejas de ellos. Alguien tenía que pastorear las vacas y los animales que ellos tenían, porque ellos comían carne. Pero aparentemente los que hacían esto se consideraban la clase más baja dentro del imperio egipcio. Cuando esta gente llega, los hermanos de José llegan, él escoge a alguno de ellos, no los lleva a todos, escoge a alguno de ellos. Me imagino que aquellos que eran un poquito más presentables y educados, y los entrena para que se presenten frente al faraón, y así ellos lo hacen. Luego de esto, en los versos del 7 al 10, encontramos entonces cuando delante de faraón José presenta a su padre Jacob. Dicen los versos del 7 al 10, si los consigo aquí rapidito. ¿Alguien los tiene a la mano? Que pueda leerlo rápido. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. No he llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Muy bien. Ahí tenemos un dato bien interesante. Fíjense que
Jacob viene delante del faraón. Faraón es el rey. De hecho, el título faraón quiere decir o es igual a decir un rey. Y aunque los faraones lo usaban de modo como nombre propio, pero era realmente un título. El faraón se consideraba también como una deidad para los egipcios. Él era el representante o la encarnación del dios del sol, Ra. Así se conocía el dios del sol para los egipcios, el dios Ra. Y el faraón se consideraba como su encarnación. Así que lo que el faraón dijera, eso era ley. Pero encontramos entonces que cuando Jacob llega, lo primero que hace en cuanto entra a la habitación es bendijo al faraón. Bendijo al faraón. En aquellos entonces, cuando se hablaba una palabra de modo formal, había conversaciones, como las podemos tener nosotros cuando estamos comiendo un pedacito de pan y tomando un poco de café, ¿verdad? Una conversación informal. Pero cuando se hablaba una conversación formal, se presentaba, por ejemplo, delante de un rey, un padre mandaba a buscar a sus hijos porque quería bendecirlos, quería hablar con ellos de hombre a hombre. Las palabras eran sumamente importantes y se tomaban con mucho peso. Una palabra hablada en una ocasión formal era un hecho realizado y tenía expectativas de consecuencia. Cuando un padre, por ejemplo, el caso de Noé, que lo vemos en capítulos anteriores, él bendice a 2 de los hijos, pero maldice al menor. Eso no quedó escrito, ellos no hicieron un contrato de que estos van a ser bendecidos, aquello va a ser maldito. Su palabra era un hecho. Lo que hablaban se daba ya como que eso era lo que iba a ocurrir. Eso tenía peso y se esperaba una consecuencia a través de estas palabras. Así que el hecho de que Jacob entra en el cuarto y bendice a Faraón, está hablando unas palabras de mayor peso, está trayendo unas palabras sumamente importantes. Debemos considerar que en esta ocasión las palabras de Jacob, que Jacob pronuncia sobre Faraón, sean palabras del favor de Dios sobre él. La Biblia no nos dice exactamente qué dijo Jacob. Nos dice que lo bendijo, y lo bendijo 2 veces. En este espacio de estos 3 versículos, lo bendice 2 veces. En esta primera ocasión pronuncia unas palabras favorables delante de Faraón, muy probablemente una bendición de parte de Dios, algo así como Yahvé Dios, Padre Dios de mi padre Abraham, de Isaac y Jacob, bendiga tu reino y te prospere grandemente, algo así, ¿verdad? Unas palabras favorables de parte de Dios en las cuales exaltaba el nombre de Dios. Como les mencioné, Faraón era considerado como la encarnación de Dios Ra. Aún así, Jacob fue quien bendijo a Faraón. Y esto es sumamente importante. Lo hizo al entrar, ¿verdad? Lo hace cuando entra, bendice a Faraón. Faraón habla con él y al final, antes de irse, vuelve y lo bendice. Esto es sumamente importante. Alguien que me busque Hebreos 11 del 13, perdón, Hebreos 7:7. Hebreos 7:7. Otro me puede ir buscando por ahí para que lo tengan a la mano. Hebreos 11 del 13 al 16. Hebreos 7:7 y Hebreos 11, 13 al 16. Ok, otro me busca Salmo 90:10 y el 12. Otro me consigue Salmo 111:10. Otro me va buscando por ahí Génesis 48:15 al 16. Otro Génesis 42:54 al 56.
y no cambié la página porque va a leer otro verso ahí. Otro me consigue Éxodo 20:15. Y Romanos 12:11. Más adelante damos otro verso. Ok. Tenemos que estamos hablando de Jacob y encontramos que hay un concepto sumamente importante que tenemos que ver aquí. Nuevamente, tengamos en mente que Faraón se considera una deidad. Se considera lo más grande, el Dios solo, el Dios Ra era el más grande de los dioses egipcios. Ahora viene este pastor de ovejas, apestoso y maloliente y con no muy bien parecido. Acuérdense que los egipcios se afeitaban y se bañaban y aún se pintaban para verse más bonitos, mientras que los judíos tenían barbas y pelo largo y no se peinaban. Viene este pastor de ovejas y bendice, o echa una bendición sobre la persona más grande en el imperio egipcio. ¿Okay? Vamos a ver qué nos dice Hebreos 7:7. Ajá, el micrófono por allá atrás, ¿dónde está? ¿Dónde está el micrófono? Le dije que hay una voluntaria que iba a llevar el micrófono. Ok, Hebreos 7:7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. Ahí tenemos el recuento en esa porción del libro de Hebreos. Es la porción cuando Abraham da sus tributos, da su diezmo a Melquisedec. Y Melquisedec, que no sabemos bien quién era, bendice entonces a Abraham. Y nos dice esa porción de Hebreos 7:7 que sin duda alguna el mayor bendice al menor. Por tanto, Jacob, hablando a nombre de Dios y testificando de Dios Yahvé, Dios Jehová, está bendiciendo al supuesto Dios de Egipto. Por tanto, le está poniendo por encima la divinidad del Dios de Israel sobre el más alto Dios de Egipto. ¿Ok? El mayor bendice al menor. Yo imagino que lo que se esperaba en todo caso era que el faraón bendijese a Jacob. Sin embargo, Jacob 2 veces se adelanta y bendice entonces a el faraón, haciendo entender que Jehová Dios es el único Dios verdadero por encima de todo lo que existe. En ese momento, ¿verdad? Encontramos que Faraón se queda un poco atónito. Me imagino que lo estaría mirando y dice, pero qué viejo tú eres. ¿Cuántos años tú tienes? Y la contestación de Jacob, muy interesante, nos dice que su peregrinaje, utiliza la palabra peregrinaje, que su peregrinaje son de 130 años y han sido cortos y difíciles o malos, dice la Biblia de las Américas y también la Nueva Biblia de las Américas utilizan el término malo. Otras versiones dicen difíciles. El hecho de que él habla su peregrinaje, es en un sentido literal. Desde su juventud había estado vagando por diferentes sitios. Nació, se crió, temprana edad tuvo que salir después de engañar a su hermano y su hermano lo quería matar. Tuvo que salir a tierra extraña, estar por allá aproximadamente 21 años. Después regresa, cuando llega nuevamente a su tierra natal, se mueve de un sitio a otro. Toda su vida natural había estado peregrinando. Había sido nómada, era la costumbre en Canaán en ese entonces. En sentido literal, sí era un peregrinaje, pero hay un sentido espiritual. Ahí menciona también, cuando Jacob hace esa alusión, dice mi peregrinaje, dice también
así como mis padres en su peregrinaje, no he sido tanto como mis padres en sus peregrinajes, y menciona a Abraham y menciona a Isaac. De Abraham sabemos que sí había sido peregrino. Abraham se había movido también, había venido desde Ur, desde Ur hasta se me olvidó ya el pueblo. De ahí bajó a Canaán, estuvo vagando por Canaán un tiempo, luego bajó a Egipto, regresó nuevamente, estuvo vagando por toda su vida básicamente. Pero Isaac no. Isaac donde nació básicamente murió. Isaac no fue peregrino en ese sentido. Por tanto, cuando él menciona que su peregrinaje no necesariamente se está refiriendo a un sentido literal. Sí había un sentido literal, pero está haciendo una alusión más profunda. Está haciendo alusión de que este mundo no es su hogar. Aunque estaba viviendo aquí, no era realmente de este lugar. Como Abraham, Jacob esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Podemos encontrar en Hebreos 11:10. ¿Quién me lee Hebreos 11:10? El mismo que tenía 11:13 al 16. Léame el 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Verdad? Ahí encontramos, está hablando literalmente de Abraham, podemos decir que Jacob también estaba esperando esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo en el 11, versos del 13 al 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Amén. Amén. Debemos reconocer que esta tierra no es nuestro hogar. Jacob lo está reconociendo públicamente, está dando testimonio públicamente delante de Faraón, de que esta tierra no es su hogar. Ellos tenían una promesa, tenían promesas de parte de Dios, pero hay más que lo que aquí jamás podamos alcanzar. No debemos estar arraigados. Todo creyente a través de todos los tiempos, todo verdadero creyente ha tenido esta esperanza, que nuestro tiempo aquí es solo un peregrinaje. Estamos aquí temporalmente, estamos aquí por una temporada y luego nos moveremos a lo que Dios ha prometido para nosotros. Algo mucho mejor, algo mejor de lo que aquí jamás podamos tener. Usted quizás puede tener un carro, una casa, tener una cuenta de banco, pero nuestro anhelo no debe estar puesto ahí. Si lo tenemos, es bendición de Dios, pero debemos ser conscientes que lo que tenemos es para glorificarlo, darle honor a Él, porque lo que nos espera es mucho más de lo que aquí jamás podremos alcanzar. Nuestra mejor vida no es aquí, es allá. Todo lo bueno está allá. Esto es solamente, como alguien dijo, un ensayo para el field day o para el día de campo, ¿verdad? Algo mejor viene. Estamos aquí solamente ensayando para lo que viene después, que es mejor. Tenemos mejores promesas, como nos decía ahí, y nos dice que aquellos patriarcas murieron sin ver sin ver la promesa cumplida, pero murieron esperando aquella patria que era mejor. Si aquí en la tierra fuese todo lo que había, ellos hubiesen regresado a su sitio, pero tenían esperanza de algo mejor, estar juntamente con Dios. Jacob añade a esto que su tiempo había sido corto y difícil, y estas palabras las habla con un tanto de autocompasión. Jacob, a pesar de ser un hombre que temía a Dios,
no era el hombre más espiritual sobre la faz de la tierra. Aún en ese momento podemos ver de Jacob que tenía sus altas y sus bajas. Y aunque confiaba en Dios, muchas veces cuestionaba su condición. Ya podemos verlo en capítulos anteriores que ya le estaba esperando su momento, ya le esperaba morirse. Básicamente desde que le dieron la noticia de que Jacob, de que José había muerto, ya él estaba esperando su día. Ya él decía y autoproclamaba que ya se iba a morir pronto y que sus días eran cortos y todas estas cuestiones. Y aquí encontramos que con un poco de autocompasión él menciona que sus días han sido cortos y difíciles, o como le mencioné anteriormente, malos, según dice la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas. Pero Faraón necesitaba escuchar esto. Los días del hombre son cortos y difíciles. Los días del hombre son cortos y difíciles. Salmo 90:10. Salmo 90:10 dice: Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Espera, microfonista. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ok. No te vayas muy lejos. Sí, ya lo seguimos. Seguimos para... Sí, ya mismo vamos a leer otro por ahí cerca. No te vayas muy lejos. ¿Verdad? Nos dice ahí que los días del hombre son 70 años y aquellos más robustos, quizás 80, y todos estos con dolores y molestias y todas estas cuestiones, ¿verdad? Dios nos ha prometido una eternidad. ¿Cuánto tiempo es una eternidad? ¿Verdad? Infinito, por siempre. Ahora, si sabemos que la promesa de Dios, y lo encontramos a través de la Biblia, por ejemplo en Juan 3:16, nos dice: todo aquel que creyere tendrá vida eterna. Si tenemos vida eterna juntamente con Cristo, 70 años, ¿cuánto se compara con una vida eterna? Nada, ¿verdad? Nada. Nuevamente podemos ver que la vida del hombre es corta. La vida del hombre es corta. En otros pasajes bíblicos nos dice que es como la flor del campo, que hoy está y mañana no está. Nos dice que es como un viento, que como una ola que se lleva el viento. Lo compara con muchas situaciones diferentes que nos deja ver que la vida del hombre realmente es corta. Y nos dice aquí que es corta y llena de dolor y de dificultades, aún para aquellos más fuertes, más robustos, una vida de dolor y sufrimiento. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo el Salmo 90, el verso 12. ¿Alguien lo tiene? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ahí encontramos, ¿verdad? Enséñanos a contar nuestros días. Anteriormente nos dijo, 2 versos anteriores nos dijo que era corto y doloroso. 2 versos después nos dice que en esa vida corta y dolorosa aprendamos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos a ellos sabiduría. De tal modo que traigamos a ellos sabiduría. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo podemos obtener sabiduría? La sabiduría está en conocer a Dios. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Muy bien, gracias, Josué. Ahí encontramos entonces que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor. Por tanto, cada día que vivimos debemos tener temor del Señor y debemos buscar más el rostro de Dios, conocer más, anhelar más quién es Dios en nuestra vida, para que podamos añadir sabiduría, para que en ese corto tiempo
que vamos a vivir sobre la vida, sobre este planeta, como seres humanos carnales finitos y que padecemos muchos dolores y muchas dificultades, podamos mostrar la sabiduría de Dios y podamos mostrar la gloria de Dios para honra y gloria de su nombre. Y aquí encontramos entonces a Jacob dentro de su condición, hablando y tanto testimonio de lo que Dios había hecho. Encontramos entonces un mejor testimonio. Podemos analizando este párrafo, esta porción aquí de 7 al 10, podemos encontrar que hay unas enseñanzas que podemos aprender sobre Faraón. La verdadera bendición viene del Dios de la Biblia. No hay bendición que pueda venir de ningún otro sitio. Yo recuerdo de pequeño, teníamos un tío que cada vez que salíamos de su casa le decíamos: bendición tía, Dios te bendiga y te favorezca, la Virgen te acompañe, y las 11,000 vírgenes, y mencionaba a todo el mundo. No hay bendición que venga de ningún otro lugar que no sea el Dios de la Biblia. Muchos predicadores famosos hoy día de radio y televisión podrán decir que si tú estás grandes ofrendas, mientras más ofrendas tú des, más bendecido vas a ser. Mentira del mismo infierno. No hay bendición que no venga del Dios de la Biblia. No viene del dinero. Si tu amor es el dinero, te vas a convertir en un materialista. Eso es todo lo que vas a conseguir. Tienes que tener temor, buscar al Dios de la Biblia. Ahí es donde está la verdadera bendición. La vida es un peregrinaje. No estamos aquí por siempre, solo por un tiempo. Y el tiempo que estemos aquí debemos hacer lo mejor para traerle honor a nuestro Dios. La vida es corta. Prepárate a encontrarte con Dios. ¿Verdad? Es algo que debemos siempre tener delante de nosotros. Y es inevitable. Enseñanza para los cristianos. Debemos estar dispuestos a testificar a pesar de la eminencia, la eminencia mundana. No importa dónde estemos, no importa con quién nos encontremos, no importa qué posición tenga la persona que esté frente a nosotros, debemos estar capacitados para testificar de parte de Dios como podamos. No siempre podremos presentar el plan del Evangelio completamente. No siempre podremos sentarnos con la persona a traerle un gran testimonio. Pero siempre debe haber una palabra en nuestra boca que exalta a nuestro Dios para que donde quiera que estemos y con quien nos encontremos podamos dar un testimonio de lo que Dios significa en nuestra vida. No debemos apacentarnos en autoconmiseración, más bien vivir más cerca de Cristo, considerando cada día la obra de Cristo en nuestra vida. No debemos estar mirando mi condición, que si me duele aquí, me duele allá, que si me bajó el azúcar, que si me subió el azúcar, que si no me pude parar, que si me duelen las rodillas, que si me duele la cabeza, que si me duele el pelo. No, todas esas cosas suceden. Nuestra vida es corta y llena de dolores. Pero nuestro enfoque debe ser lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Nuestro enfoque debe ser traerle honor y gloria al que se merece ese honor, al que se merece esa reverencia, al que se merece esa gloria y ser exaltado por siempre. Compare sus palabras. Comparemos las palabras de Jacob años más tarde. Alguien que busque 48, Génesis 48, 15 al 16. Podemos ver que a este momento en que Jacob habló delante de Faraón, había un cierto sentido de miseria en sí mismo. Pero vamos a ver más en el capítulo siguiente, en Génesis 48, que lo van a estudiar la semana que viene, con más detalle. Pero vamos a ver qué nos dice ahí literalmente en el 15 y 16. Micrófono, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? Aquí. 48, 15 al 16 dice: Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres
Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda la vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Amén. Amén. Ahí encontramos entonces como Jacob, al bendecir a sus nietos, él habla y testifica nuevamente de que Dios en toda su vida ha sido bueno. Que Dios ha sido bueno y lo ha guardado en todos sus días. Hoy podemos ver a un Jacob que ha pasado algún tiempo con Dios. Anteriormente su condición estaba rangueando, era un hombre llamado por Dios, era un hombre que temía a Dios, había visto grandes obras, pero aún se fijaba en las cosas del mundo. Ahora, en sus años ya ancianos, ya próximo a morir, ya han pasado quizás unos 2-3 años que ha estado en Egipto con su familia, sin tener que preocuparse mucho por vacas y bueyes y nada, le daban la comida, le traían todas las cosas, ha podido pasar más tiempo delante de Dios, ha podido pasar más tiempo pensando en las cosas que Dios ha hecho. Y a este momento cuando habla, entonces encontramos nuevamente que habla, pero de un modo diferente a como habló anteriormente. Trae una bendición también sobre estos muchachos, pero habla de la perspectiva, ya no de días cortos y difíciles, sino de un Dios que lo ha guardado y ha sido bueno para con él todos los días de su vida. Los versos del 13 al 16 nos hablan entonces del hambre de José, de José y la hambruna en Egipto. Encontramos una economía nacional manejada. En este verso, esta porción del 13 al 16, hay mucha controversia, especialmente de los teólogos de la alta crítica. Ellos creen que José tenía unas intenciones alternas. Sin embargo, encontramos aún con los impuestos de una quinta parte durante los años de prosperidad, la gente se enriqueció. Capítulo 42, 54 a 56. Capítulo 42, versos 54 a 56. Sí, Génesis. Capítulo 42. Anda, ¿de dónde salió tanto? Es que no me tienen paciencia. Puede ser el 41. El 41, los 7 años de hambre. Debe ser el 41. 41. Okay. Ahí mismo, 41, sí. Oye, yo pensaba que esta computadora estaba mejor y está igual de loca que la anterior. 41, capítulo 41, versos 54 a 56. Por allá. Comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimentos. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Muy bien. Ahí vemos dos aspectos bien importantes que nos muestran que los egipcios se habían enriquecido a gran manera durante los años de prosperidad. Primeramente nos dice que el hambre azotó en toda la región, pero en Egipto había pan.
Los egipcios en sus casas, en sus propios graneros, tenían alimento por algún tiempo. No duró los 7 años definitivamente, pero por algún tiempo porque habían sido grandemente enriquecidos. Segundo, cuando José finalmente abre los graneros, nos regaló el grano. Vendió el grano porque la gente tenía dinero. La gente tenía riquezas, habían obtenido riqueza en esos 7 años de prosperidad, así que José pasó a vender el grano. ¿Okay? So ahí podemos ver que en esta economía que José había trazado, el pueblo se había enriquecido mucho. Luego encontramos que el pueblo está agradecido de José. Vamos a ver ahí mismo el... Ahora me enredé yo. Espérense, denme un segundito aquí. Un minutito. ¿Dónde estaba? Ok, pues seguimos. El pueblo estaba, en toda esta situación, el pueblo estaba agradecido de José. Yo creo que este es el 47, donde estamos ahora. 47, 25. Ajá, 47 a 25. ¿Quién lo tiene? Levanta la mano. Por allá lo cogieron. Okay. Y ellos dijeron, nos ha salvado la vida, hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Amén. Ahí encontramos que a pesar de que José les vendió alimento por un tiempo, de todo modo el tiempo seguía pasando, la hambruna seguía empeorando, y llega el momento en que la gente vendió todo lo que le quedaba, lo vendieron. Ahora venden los animales y al tiempo vienen y le dicen que tome sus tierras y aún a ellos mismos, que los use a todos como esclavos de Faraón. Ellos todos se rinden a ser esclavos de Faraón, pero que los alimente. Todo el que fuese esclavo de Faraón tenía alimento gratuitamente, no tenía que hacer nada más. Bueno, José entonces accede y los toma todas sus propiedades, y los toma todos ellos. Sin embargo, vemos que en ellos habían palabras de agradecimiento porque le había salvado la vida. En adición a esto, la Biblia ensalza a José, y sin duda miles de personas fueron salvas en el momento. ¿Por qué hay que tener cuidado con esto? Como servidores del Señor debemos estar alerta contra tiranía. En ocasiones hay circunstancias inevitables. Por ejemplo, esta hambruna que hubo, hay una circunstancia inevitable donde la gente tuvo que depender de una ayuda del gobierno establecido. Pero debemos oponernos al incremento del poderío gubernamental e intrusiones. No podemos permitir que el gobierno continúe tomando posesión de todas las cosas, continúe creciendo, haciéndose cada vez más poderoso y oprimiendo al pueblo. Eso es camino a la tiranía y que invada nuestras privacidades. Aprendamos de la historia de José a valorar la propiedad privada. Éxodo 20:15, ¿quién lo tiene? Y otro me tiene por ahí a la mano Romanos 12:11. Ya estamos terminando.
No hurtarás, ¿verdad? Ese es el 8º mandamiento. No hurtarás. No te dio tiempo de llevar el micrófono. No hurtarás. Es imperativo que notemos que esto tiene 2 partes. Eso no hurtarás. No tomes lo que es de otra persona, pero que otra persona no tome lo que es tuyo. Porque es hurto de ambas partes. ¿Okay? Lo que tú tienes, lo que tú has ganado, lo que tú has comprado con el sudor de tu frente, eso es tuyo. Dios te lo ha dado. No permitas que nadie se lo lleve, nadie te lo quite. No se lo entregas a nadie porque simplemente te dicen, tú tienes que compartirlo con otra persona. Si otra persona necesita y tú puedes suplir, suple. Pero que no vengan a decirte, tú tienes que entregarlo porque vamos a repartirlo entre otras personas. Eso es un hurto. No tomes tú lo que es de otro, lo que otro trabajó por obtener, pero que tampoco te quiten lo tuyo. Aprendamos de José a ser de espíritu fiel y diligente. Romanos 12:11. Por aquí está. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Ahí vemos en la historia, en el carácter de José, podemos ver estos 3 aspectos. Era diligente, de espíritu afable, no era perezoso, ¿verdad? Debemos tener estas cualidades como creyentes y forjarlas cada día para que podamos obtener lo que necesitamos para vivir aquí. Prosperando en Egipto, verso 27. Verso 27. Encontramos que nos dice que fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Este primer mandato lo encontramos en Génesis 22, donde se dice, ¿verdad? A las primeras criaturas, a Adán y a Eva, se le dice, fructificados y multiplicados, y henchíos y llenar la tierra, y tomen dominio sobre todas cosas. Esto ocurre, pero ocurre después de la caída. Entonces, después de la caída vemos que el ser humano comienza a expandirse, comienza a crecer, comienza a tomar posesiones, pero lo hace con una mentalidad perversa. Y cuando llegamos ya a Génesis 6, encontramos que las generaciones de Caín habían crecido enormemente, habían llenado toda la tierra conocida a ese entonces, y su maldad era tal que llegó delante del trono de Dios y estaba grandemente ofendido. Pero encontramos que la generación de Set contaba con 8 personas. La promesa de Dios contaba en este momento con 8 personas. Dios destruye todo y solamente estas 8 personas estaban señaladas para ser salvas. Si leemos el libro de Hebreos, nos damos cuenta que el arca fue construida para 8 personas. Por tanto, la intención de Dios no era salvar a nadie más. Muchos dicen que Noé predicó por 120 años, pero nadie creyó. No era que nadie creyó, es que no estaban para ser salvos. 8 personas. El arca fue preparada para 8 personas. Lee el libro de Hebreos capítulo 11. Para 8 personas. Esas 8 personas fueron las que Dios tenía para traer el resto de la genealogía. Encontramos que nos dice también, te haré fructífero. Esto lo encontramos en Génesis 17, 2 al 6. No nos vamos a leer, se nos está acabando el tiempo, ya me sonó la alarma. Pero es cuando se le dice a Abraham, ¿verdad?, que lo va a fructificar, lo va a llenar de hijos, va a tener hijos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Sin embargo, Abraham tuvo un hijo legítimamente. Tuvo uno ilegítimo, al cual curiosamente también se le promete que sería padre de 12 naciones. Pero Abraham tuvo un hijo legítimo, un solo hijo, en la promesa. Luego tuvo como 5 más por el lado. Pero eso es otro chismecito de barrio.
encontramos que tuvo un hijo al cual se le da la promesa. Este hijo de Abraham tiene solamente 2 hijos, pero la tierra estaba llena de gente perversa, de gente conducida hacia el mal. El pueblo de Dios contaba a ese momento con dos personas. De esas 2 personas, uno, Jacob. Jacob llega a Egipto, como nos dijo Cristian la semana pasada, con 80 personas. De esas 80 personas, 12 eran hijos, o por lo menos 11 eran hijos. Ponte que cada uno tuviese una esposa, son 22. Los hijos de ellos, cada uno aproximadamente como 7 a 10. Habrían como 50 personas en la familia de Jacob. Y de esas, el resto eran los siervos de Jacob. Ahora imagínense usted un hombre sumamente rico, con muchísimas vacas y ganados y cabras y bueyes y ovejas y gallinas. No tenían lechones, ellos no comían lechones. Tenían todas estas cosas buenas. Sin embargo, cuando baja a Egipto solamente le quedan 80 personas. Las demás probablemente hayan muerto con la hambruna. Ahora está en Egipto, pero nos dice aquí que en medio de la tribulación, en medio de la situación difícil, en medio de la hambruna, en medio de la pobreza que había sobre la faz de la tierra, ellos comienzan a multiplicarse, ellos comienzan a crecer. Porque cuando Dios hace una promesa no depende de nuestra circunstancia, no depende de dónde estemos, en la circunstancia en que estemos, no depende de nosotros. La promesa de Dios, Dios la cumple a su tiempo y como Él quiere cumplirla. Él es el Dios soberano. Y vemos aquí entonces que en medio de toda esta situación trágica, el pueblo judío comienza a crecer. Y nos dice ahí que comenzaron a multiplicarse. Ellos aumentaron en número allí. Una lección de la habilidad divina de mantener su promesa aun cuando otros no florecen. Esto puede ser en un modo colectivo. Dios puede traer bendición colectiva, hacer que una congregación crezca, hacer que un negocio crezca, hacer que una nación crezca. Puede ser de modo individual, que una persona madure, que una persona crezca espiritualmente, que una persona logre grandes riquezas. Y puede ser sobre todo una bendición espiritual, donde la congregación, aunque quizás no crezca mucho en número, pero crezca en madurez espiritual. O una persona quizás no obtenga muchas ganancias, quizás aún pierda su cabeza, quizás sea puesto en la cárcel, como muchos ministros en la China hoy día, quizás sean ejecutados como en los países árabes, pero su espíritu ha continuado creciendo hasta el momento de su partida. Debemos mantener nuestra fe aún en la adversidad. Habacuc 3, 17 al 19. ¿Qué dice? Habacuc 3, 17 al 19. Rapidito, ¿quién lo tiene? Allá atrás. El micrófono. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, y aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de la sierva, y por las alturas me hace caminar. Amén. Encontramos entonces ahí que a pesar de la adversidad debemos siempre mantener nuestra fe en Dios. Aunque no haya pan con mantequilla en la parte de atrás cuando terminemos, seguimos confiando en Dios.
Encontramos entonces la petición de Jacob y con esto terminamos. Encontramos que Jacob, los versos 28 al 31, manda a buscar a José porque está por morir. Está por morir. Manda a buscar a José y le hace prometer a José que cuando muera lo vayan a enterrar en la tierra de Canaán. Jacob no rechaza lo inevitable. Él sabía que estaba por morir, sabía que le quedaba poco tiempo. Se aferra como buen creyente en Dios a lo testificado hasta el fin. Él testifica hasta el fin que cree en Dios y que sabe que su cuerpo está ya por irse, pero que su espíritu ha de descansar en Dios. Encontramos ahí que esto no era una superstición, esto no era el deseo de un hombre moribundo que deseaba regresar a su lugar de nacimiento. La petición de Jacob tenía que ver con la promesa que Dios había hecho, que iba a estar en la tierra prometida donde su pueblo iba a prosperar, la nación judía, y que de ahí iba a salir el Mesías. De esas tierras, de ese lugar, era que el Mesías iba a salir, que venía a través de la línea de su familia, de Jacob, pasaba a Judá y de ahí venía el Mesías. En el verso 30 él nos dice que iba a descansar con los padres. Cuando duerma con mis padres, dice, cuando duerma con mis padres, obviamente apunta a la vida por venir. Apunta a la vida por venir, la esperanza de todos los fieles. Tenemos, por ejemplo, en Éxodo 3:15, que nos dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Verdad? Nos dice en Éxodo 3:15, Cristo, haciendo referencia a esta parte, nos dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por tanto, sabemos que cuando pasemos de esta vida, vamos a continuar en la vida en el reino de Dios. No vamos simplemente a dormir, no vamos simplemente a expirar. Dios es Dios de vivos. Y él sabía, Jacob sabía a ese momento que él iba a estar junto a sus antepasados, junto a su padre que confió en Dios, junto a su abuelo que confió en Dios, y él confiaba en Dios, por tanto él iba a estar también donde estaban ellos. Más adelante nos dice: me sepultarás en el sepulcro de ellos. Esto se refiere entonces a su cuerpo físico, que lo lleve a Canaán y lo entierre, lo ponga en tierra donde se lo van a comer los gusanos allí, que lo entierre allí junto a su cuerpo de sus antepasados. Pero él iba a estar descansando con Dios. Israel termina adorando a Dios. Este capítulo termina, el último verso, adorando a Dios. Casi toda la Biblia, inclusive la de las Américas, la Nueva de las Américas, nos dice que él se recostó sobre la cabecera de la cama. Sin embargo, la Septuaginta, en el verso 31, nos dice que él se recostó sobre su bastón. Sobre su bastón. El libro de Hebreos, curiosamente, en el capítulo 11, verso 21, la única mención que hace de Jacob es que se recostó sobre su bastón a bendecir a sus hijos. Es lo único que menciona como sobresaliente de la vida de Jacob, ese preciso momento. En aquellos entonces, con esto sí termino, los judíos no usaban papel para escribir. Ellos usaban el bastón donde se apoyaban. Ahí escribían todas las promesas. Así que el recostarse sobre su bastón representaba que se recostaba sobre las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué este conflicto aquí? Muchos eruditos creen que como los catres hebreos no tenían un cabezal, él simplemente se sentó sobre la parte superior de la cama y recostado su bastón, entonces adoró a nuestro Dios. Y ahí terminamos el Salmo 73 y el Job 19, lo pueden leer luego de la asignación para que vean la última esperanza de los creyentes. Aunque pasemos
de esta vida con sufrimientos, dolores y padecimientos, pero sabemos que las promesas de Dios nunca fallan y son mejor. Es mucho mejor lo que ha de venir que lo que ahora podamos aún pensar como mejor que podamos obtener. Amén. Bendiciones a todos. Sean bendecidos. Vamos para el servicio. Damos gracias a Dios. Dios eterno, Dios grande y misericordioso, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos podido hablar de tu palabra, Señor. Porque hemos podido discutirla, porque hemos podido ir a través de este capítulo, Señor, para ver tus grandes maravillas, cómo a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, siempre podemos confiar en ti. Tú eres Dios verdadero y tus promesas tú las cumples a tu tiempo, pero tú siempre nos tienes en la palma de tu mano y nunca nos dejas ir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.